Me lo, 1.000.000 de pulgadas. me lo esperé, para que sepa. Pero ya estamos aquí en el Club de Emprendedores PMA. Se encuentra con nosotros nuestro querido Jonathan Pacheco y lo acompaña amigo de la casa Ricardo Mora, abogado y consultor en medios pagos. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy es viernes, está soleado y gracias a Dios es viernes. Pero ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, Miguel. Muy bien, gracias. Buenos Ricky, días, Muriel, y a todos los oyentes. ¿Cómo están? Un placer y gracias por la invitación. gracias a ustedes por estar aquí. Hoy les traemos un tema, como les había dicho al principio del programa, súper interesante sobre la ley de protección de datos, los principios y derechos que todo emprendedor debe conocer en cuanto a esta ley. Nuestros expertos van a estar compartiendo con nosotros datos interesantes. Si tú tienes alguna duda o consulta, recuerda que puedes escribirnos a nuestras redes sociales, el Club de Emprendedores PMA. Así que, Ricky, Jonathan, cuéntenos un poco sobre esta ley de protección de datos y qué tan importante es para nosotros los emprendedores. Bueno, Muriel, el día de hoy le damos el total micrófono a Ricardo Mora para hacer una pausa en los temas de impuestos y ver este importante tema. Así que, Ricky, adelante. Muchas gracias, nuevamente gracias por la invitación. Pues sí, brevemente quiero mencionar que esta ley de protección de datos fue promulgada en Panamá en marzo de 2019 y creó la obligación de adaptación a todo aquel que realice tratamiento de datos para que pueda cumplir con esta legislación un término de 2 años y entró a regir en marzo de 2021. ¿Y a quién cuál es el alcance de esta legislación? Esta legislación le aplicaría a todo empresario independiente, microempresa, pequeña, gran empresa, que justamente realice la recolección de datos para determinados fines. Y te va a exigir esa legislación que tienes que cumplir con ciertos principios y derechos que mencionaré a continuación. Entonces, de manera sencilla, la legislación busca de alguna forma explicar el cómo debes hacer los procedimientos de tratamiento de datos basados en 9 principios, pero comentaré algunos de ellos. El principio de finalidad, que tienes que explicar el por qué tú de alguna forma estás requiriendo esos datos, el por qué estás recopilando los datos y para qué lo vas a utilizar. Es importante, tú cuando ingresas a una página web, por ejemplo, están los términos y condiciones que te explica el uso de esa página web. Dentro de esos términos y condiciones está también las políticas de privacidad, donde se detalla entonces estos principios de lo que estamos mencionando. Está luego el principio de seguridad de los datos, es la explicación a los usuarios de cómo tus datos son salvaguardados de manera segura y fehaciente, obviamente. Luego está el principio de licitud, es muy importante ese principio, que es el consentimiento previo que otorga el usuario de manera escrita o electrónica a que use sus datos y que usen sus datos de la manera que está especificado en esos términos y condiciones, no de una manera diferente. Y además el principio de confidencialidad, que todo aquel que dentro de esta operación participe del tratamiento de datos debe mantener los datos de manera confidencial. Normalmente el colaborador, pues dentro de su contrato laboral, firma ese documento en un anexo aparte donde se hace obligatorio esa confidencialidad de datos. Entonces, sí, disculpa, Mariel, ibas a preguntar algo. Sí, Ricky, una pregunta. En cuanto a este tema porque me ha pasado, yo no sé si tiene mucho que ver con esta ley de protección de datos. Por ejemplo, cuando yo entro a una página web, como bien lo detallas, y me pide correo, me pide número, me pide mi nombre, yo acepto los términos y condiciones. Dentro de estos términos y condiciones muchas veces sale este tema de que no van a ser utilizados mis datos para otros fines y demás. Sin embargo, muchas veces me ha pasado, y como yo seguramente hay muchos, que te llama una persona X, sí, que te estoy llamando de tal o tal sitio y tú nunca te registraste en nada de esto. ¿Esto tiene algo que ver en algún momento quizás que no se hayan cumplido estos términos y condiciones a cabalidad? Sí, es muy posible. Es más, esta legislación, y lo mencionaré en unos minutos, tiene también sanciones para quienes no cumplan con estos principios y derechos que tiene
el usuario para el tratamiento de datos. Es posible que lo que haya ocurrido en ese caso es que se haya utilizado tus datos de manera diferente a lo que te dijeron que iban a ser usados, y para eso existe y también se crea la legislación, la dirección dentro de la ANTAI, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Se crea una dirección específica que es la que va a recibir las consultas, denuncias y va a sancionar, que hoy ya 8 de octubre es sancionable todo aquel que no cumpla con esta legislación con una multa de 1.000 hasta 10.000 balboas, dependiendo de la gravedad de la sanción, y hasta, si es una falta muy grave, la cancelación del registro de la base de datos que ya tú tienes, que ese es tu centro de negocio, la base de datos, la información. Entonces, imagínate el nivel de gravedad que tiene esto si no cumples con estos principios, y además, si no ejerces los derechos que otorga esta ley también a los usuarios. Los voy a mencionar brevemente. Los derechos ARCO se llaman por el acrónimo de derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición, y se incluye la portabilidad y la gratuidad. ¿Qué significa esto? Es el derecho a que tengo acceso a saber cómo utilizan mis datos, ¿sí? Que es lo que justamente pudo haber pasado en tu caso, y que tienes el derecho a cuestionar a esa empresa por qué mis datos fueron utilizados de tal manera. El derecho a la rectificación, que es corregir, o porque simplemente me doy cuenta que mis datos están incorrectos, tengo el derecho a rectificar mis datos. El derecho a cancelar, una vez ahora te diste cuenta, te sucedió esa situación y te diste cuenta que no quieres que esa empresa utilice más tus datos, tienes el derecho a cancelar el uso y tratamiento de tus datos en esa empresa. Y el derecho a oposición también, que es el que te opongas a que tus datos sean utilizados de determinada manera. Esto puede resultar al final que si no estás de acuerdo, pues te das de baja del servicio y ejerces el derecho de cancelación igualmente. Y el derecho de portabilidad, que es que toda tu información esté de una manera sencilla y que sea entregado en ese momento que tendrá la información en un uso común o general y de manera gratuita. Todos estos derechos deben ser ejercidos de manera gratuita. No te pueden cobrar porque tú solicites tu información o porque cambies tu información, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es importante que el mensaje que nos llevemos es lo primero que mencioné, que es que aplica a todo aquel que tenga ofrezca un servicio y que proponga tratar los datos de cierta manera o manejar los datos de cierta manera, y debe explicarlo de manera clara y sencilla. La ley exige que tenga un lenguaje sencillo. Probablemente para otras cosas, en contratos y temas, se utilizan términos un poco complicados, pero se exige por ley que sea claro y sencillo, donde se otorgue por parte del usuario el consentimiento escrito y electrónico, y que sea además trazable ese consentimiento. Es decir, que cuando tú cuestiones ahora por la situación que te sucedió, ellos te puedan decir, pero es que tú el día tal leíste y aceptaste la forma de uso y establecía en el artículo tal que íbamos a utilizar tus datos para compartir con las filiales de la empresa, por ejemplo. ¿Sí? Y que entonces ahí te pueden explicar el por qué se dio el uso de esa forma. Y si no estás de acuerdo, cancelas el uso de tus datos, ¿no? Entonces, iba a comentar algo. Sí, yo quisiera, por ejemplo, saber el tema de... Hablas de un lenguaje claro y sencillo. Sin embargo, vemos que todo este tema de términos y condiciones en la mayoría de ocasiones son súper larguísimas y realmente tú le das a aceptar y prácticamente no lo lees. Muchas personas somos los que no, déjame ver qué es lo que están diciendo, qué es lo que estoy dando a aceptar, pero la mayoría no. Entonces, ¿cómo se puede jugar con esos términos, sobre todo nosotros los emprendedores que buscamos ir creando una base de datos de nuestros clientes, de posibles compradores, posibles clientes y demás? ¿Cómo podríamos nosotros desde este lado del emprendimiento realizar estos términos con palabras sencillas, que no sean tan largos? Porque nos gustaría poder tener esa información de nuestro lado, ¿no? O sea, todo esto, esta captación de datos. Perfecto, y lo que comentas es lo usual. No leemos esos términos y condiciones. Creo que las empresas estaban dadas antes de estas regulaciones a poner un documento extenso para que las personas probablemente no lo lean y simplemente, como están ávidos de utilizar el servicio, ponen aceptar y siguen adelante.
Y a manera de ejemplo, hay empresas que dentro de los términos te dicen que tienes acceso a tu foto, a tu correo y tu información para ser compartida con otros gente que otorgaste el permiso y luego dices, pero ¿cómo se dio este caso? Entonces, en cuanto a la estructura de esos términos y condiciones, hay 4 puntos importantes que debe tener en consideración mínimos para poder crearlo. Uno, es la información básica que debe mostrarse de quién recopila los datos. La empresa, la entidad, quien tiene el aviso de operación o estructura legal, debe estar muy claramente definida y detallada en los términos y condiciones y la política de privacidad. La finalidad del tratamiento, esto es lo que va a tomar un poco más de espacio dentro de los términos y condiciones, porque debes explicar el por qué y para qué estás recopilando ciertos datos. ¿Por qué? Porque los datos sensitivos se entienden aquellos datos que pueden de alguna forma crear alguna discriminación entre una persona u otra, sexo, religión, política, etcétera, que al momento de que lo otorgas es información valiosa para tomar decisiones de negocio, pero al mismo tiempo es sensitiva para el usuario cuando lo otorga. Luego, en la siguiente capa de información es la parte de los derechos. Tú le tienes que hacer saber al usuario que sus derechos son exigibles en todo momento, los derechos ARCO. Y al final, en un gran espacio, explicar la forma en la que tienes acceso a esa información, poner un correo electrónico en el que tú detallas la forma en la que tienes el acceso gratuito a tus datos. Entonces, ese es, a grosso modo, el detalle de cómo se debe concretar un documento de términos y condiciones y específicamente la política de privacidad que debe tener nuestra página web, que durante la pandemia, seamos claros, se proliferó el uso del comercio electrónico y de páginas web. Todos nuestros emprendedores salieron adelante y dijeron, sí, estamos de acuerdo, queremos usarlo, pero muy importante, tienen que conocer que existe esta legislación y que ya hoy cualquiera tendría que cumplirla porque es exigible. ¿Y qué pasa en el caso de que yo no tenga esta política de privacidad? O sea, hablábamos anteriormente de multas, pero ejemplo, si yo soy un emprendedor y tengo la venta de mi e-commerce en mi página web, pero necesito tener, por ejemplo, tu teléfono para hacer el delivery en caso tal, ¿yo necesito tener esta política, estos términos y condiciones? Es importante mencionarte que, por ejemplo, toda empresa de comercio electrónico que está conectada a un banco que realiza los cobros con tarjeta de crédito, por ejemplo, te da como exigencias mínimas que cuentes dentro de tus requisitos y usos de la página web los términos y condiciones. No te autorizan a poder realizar tu operación si no cuentas con esos términos y condiciones. Pero el ejemplo de que tú ofrezcas un servicio y que no estés conectado a un banco, también te exige que de manera obligatoria tengas dichos términos y que en caso tal la ANTAI tenga la denuncia de que no estás cumpliendo con esto, puede ser sancionado con multas de 1.000 hasta 10.000 balboas. Obviamente, esto es una ley reciente en cuanto a la aplicación, marzo del 2021. Sabemos que la ANTAI se está preparando, obviamente, para poder llevar adelante todo ese proceso de posibles denuncias y multas, pero es importante que pero repito, toda esta aplicación para todo aquel que tenga una operación y que realice justamente el proceso de tratamiento de datos. Bien, muy importante esto que nos comenta Ricardo Mora. Él es abogado y consultor en medios pagos. También nos está acompañando Jonathan Pacheco, nuestro querido auditor, contador, financista, todos nuestros términos y condiciones de finanzas y todo eso, él es el encargado. Ricky, un último mensaje para todas aquellas personas que nos están escuchando sobre la importancia de tener presente esta ley. Es una ley aprobada reciente, Ley de Protección de Datos, recientemente en marzo del 2021, para que todos los emprendedores que nos están escuchando hoy aquí en el Club de Emprendedores PMA sepan que es importante cómo deben hacer. O sea, nosotros deberíamos acudir a un abogado, o sea, te llamamos y te decimos, Ricky, necesitamos hacer este tipo de términos y condiciones, los podemos hacer nosotros mismos. O sea, cuéntanos un poquito más de esto en los últimos minutos que nos quedan. Claro, correcto, la ley ya entró en vigor ya y exigible en marzo de 2021 y se creó el decreto ejecutivo que la regula en mayo de 2021 e incluye términos específicos que deben incluirse en los términos y condiciones y la política de privacidad, que sí,
son un poco complicados de entender en los mínimos requeridos. Siempre es bueno el apoyo de la mano de un experto conocedor en la materia para que no falles, sobre todo tomando en consideración las sanciones que mencioné de 1.000 a 10.000 balboas en caso de que no cumplas con la legislación, y justamente no fallar en ese emprendimiento donde uno en su hoja de ruta dice debo cumplir con tales pasos, pero hay cosas que uno desconoce y no por desconocerlas no tiene que cumplirlas, como dice la ley. Entonces, tienes que incluir dentro de tu hoja de ruta, si estás haciendo un proceso de tratamiento de datos dentro de una página web y otros, o una aplicación móvil, por ejemplo, tienes que incluir la ecuación de los términos y condiciones políticas de privacidad. De lo contrario, será sujeto a una sanción. Y a mis amigos emprendedores, ojo, esto ya es exigible al día de hoy, desde marzo de 2021, así que estamos a sus órdenes para atenderles sus consultas. Ricky, ¿en dónde podremos? ¡Ay, me enredé! ¡Qué locura! ¡Qué feo! ¿En dónde podríamos contactarte? ¡Qué feo ese! ¿No me escuchaste, Camilo? Se me lengua la traba, así mismo. Sí, pausa y volvemos. Ajá, Ricky, ¿en dónde podríamos conseguirte para que nos puedas ayudar y asesorar en todos estos temas? Claro que sí, mi correo electrónico rmora@emasterpanama.com o el 6676-1480, con mucho gusto, estoy para sus órdenes. Le vamos a apoyar en todo este sentido para poder llevar adelante el proceso de manejar su información de manera debida y evitar esas multas que ya son exigibles. rmora@emaster.com y emasterpanama.com. emasterpanama.com y el número es 6676-1480. Correcto. Ok, rmora@emasterpanama.com y el número es 6676-1480. Como lo dijo Ricardo Mora aquí, no estamos exentos de poder llevar a cabo estas leyes, así que si tú tienes un tema de página web, aplicación móvil, busquemos esa asesoría. Siempre se lo hemos dicho, aquí estamos para darles las herramientas necesarias y que no tengamos que pagar multas. O sea, estábamos hablando de que Ricardo Mora nos dijo que las multas iban desde $1.000 a $10.000. Así que no estamos para estar pagando esa cantidad de dinero. Evitémoslo, vamos a asesorarnos con los expertos que siempre le traemos acá. Por ahí está Jonathan escondido. Él cree que él va a pasar desapercibido. Por ahí me hicieron una pregunta la semana pasada y yo quiero que él me la conteste en los últimos 5 minutos que tenemos. Y si no, para dentro de 15 días, anótala, querido Jonathan, porque me pregunta nuevamente sobre el impuesto y el tema de las facturas electrónicas que están vueltos un 8 porque no saben si debemos utilizar factura electrónica cuando ya tengamos que cobrar ITBMS. Eso nos lo preguntó María Carrasco, es seguidora de nosotros en el Club de Emprendedores PMA. María, si nos estás escuchando, muchos abrazos para ti, gracias por sintonizarnos. Pero, ajá, yo... María, que realmente las facturas, que sea electrónica o factura fiscal, nada o poco tiene que ver con el ITBMS. Es simplemente un requisito de facturar. Y que si pagas, todos pagamos impuestos sobre la renta, independientemente que tú tengas que seas doctor o que vendas medicina o que vendas útiles escolares, que estés exento, tienes que documentar para impuestos sobre la renta. Así que poco o nada tiene que ver con el ITBMS. Uno de los impuestos que son recaudados a través de la factura, pero no es el tema principal para decidir si tienes o no la obligación de usar equipo fiscal o factura electrónica, que ambas están vigentes. Perfecto, querido Jonathan. Nuestro querido Ricardo, Guille, ya casi nos vamos. Gracias por estar aquí. Ya saben, a todos ustedes que nos están escuchando, que nos escucharon muy pendientes con esta ley del decreto ejecutivo sobre la protección de datos. Ricardo Mora, rmora@emasterpanama.com, 6676-1480. Y Jonathan, a mí se me olvida siempre tu número, así que por favor tu número y correo para que puedan contactar. 392-3850, jpacheco@orgauditores.com.pa. Listo, chicos, muchísimas gracias, Guille. Yo estoy a tiempo. Don Camilo,
terminé a tiempo, ¿puedes creerlo? Estoy feliz por eso. O sea, estoy muy feliz de haber terminado a tiempo el programa. Eso quiere decir